Claro, mi sargento, presidente del Club de Tiro General Santander de la ciudad de Montería. Para mí, pues, es todo un placer tener en el día de hoy a este selecto público. Tengo entendido, de acuerdo a lo que me reporta soporte técnico, que tenemos personas, miembros de la rama judicial, tenemos miembros de Fiscalía General de la Nación, de la Reserva Activa, militares activos, entre otros, abogados profesionales en el área de ingeniería. Y bueno, nada, esto me permite a mí, pues, perfilar un poquito para saber de qué manera plantear el seminario de hoy. Pienso, pues, que lo ideal sería hacerlo con un lenguaje sencillo que permita, pues, que todos tengamos un poco de comprensión de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, para iniciar, porque ya yo creo que vamos cortos de tiempo, la idea es aprovechar estas 2 horitas que nos quedan para contextualizar un poco lo que es el porte y tenencia de armas en Colombia. Yo creo que ya podemos iniciar. Un saludo muy cordial ahí al señor director nacional de Scolby. Ok, ya vamos a conectar. Señor Jorge Linero Torres, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación a usted y al señor sargento José Perdomo. Y bueno, demos inicio a lo que vinimos. Yo creo que pues es de interés de todos los que somos usuarios de armas en Colombia, no solamente entender la forma como éstas se manejan, sino también pues entender el marco normativo que regula este tema en Colombia. Nosotros pues hemos denominado este seminario como Seminario Taller Marco Normativo sobre Porte o Tenencia de Armas de Fuego y Municiones en Colombia. Voy a tratar de ir un poquito pues pausado con el fin de que se vaya. Si me escuchan bien, me están escuchando con un buen tono, mi sargento. Quiero saber porque no hay retorno. Sí, señor, lo estoy escuchando perfectamente. Sí, señor, hágale. Ya está el Estado Social de Derecho en presentación, gracias. Perfecto, gracias, muy amable. Tenemos que en Colombia hay un precepto constitucional que está consagrado en el artículo 22-23 de nuestra Carta Política y es el precepto constitucional que establece que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado. Y sobre la base de este precepto constitucional vamos a desarrollar todo el marco normativo que regula este tema en Colombia. Para nosotros poder entender el desarrollo normativo de este precepto constitucional en Colombia, tenemos que remitirnos al decreto 2535, al 1119, al 2362 del 2018, al decreto 2409, a la ley 599, que es nuestro Código Penal, a la ley 1453, a la ley 1801 y a la sentencia C-296 de la Corte Constitucional. Entonces, para iniciar, les decía que la base de todo este marco normativo que regula el porte de armas en Colombia está ese artículo 223 de la Constitución Política. Para desarrollarlo, el legislador pidió el decreto 2535, que si bien podemos decirlo, el artículo 223 es una especie de marco que sostiene todas esas normas que reglamentan el uso de armas en Colombia. Entonces, el decreto 2535 lo desarrolla y vendría siendo la columna vertebral de todo este tema de armas en Colombia. El decreto 2535 en esencia no es otra cosa que la normativa que contiene toda esa reglamentación que establece cómo, dónde y cuándo los particulares y las personas jurídicas pueden adquirir armas en Colombia, teniendo siempre de base de que en Colombia solamente el Estado, a través del Departamento de Comercio y Control de Armas, tiene la discrecionalidad, la facultad, el monopolio de las armas. Entonces, el decreto 2535 establece una serie de reglas que permiten, pues, saber cómo, dónde y cuándo se puede comprar armas, cómo se pueden transportar las armas, cómo se pueden portar y clasifica todas estas cuestiones atinentes a las armas en Colombia. El decreto 2535, vamos a referirnos a él solamente hoy, por razones de tiempo,
a lo que corresponde a personas naturales. No vamos a incluir personas jurídicas porque el tiempo no nos alcanza. Vamos a remitirnos hoy solamente dentro del decreto 2535 a hablar lo que corresponde a personas naturales. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, les comento, en Colombia el decreto 2535 establece que existen 3 tipos de armas de construcción y uso de deportivo. El permiso especial se le entrega a misión diplomática. Tenemos un problema de sonido, José. El permiso de tenencia es un permiso que se entrega para la tenencia del arma y el permiso de porte. Teniendo en cuenta, no me escuchan, un momento. Entonces, sí, hay un problema como que será de corto, no sé, que hay un problema de sonido. Buenas noches a todos. Quiero hacer una moción de orden pequeñita. José, perdón. Quiero hacer una moción de orden. Si todos apagamos la cámara, fluye todo mucho mejor. La red no se satura. Y para ver la presentación, uno toca el usuario que tiene la presentación, ahí hay un chinche, un botoncito, uno lo toca fijar pantalla y ya sale en pantalla completa. Gracias. Sí, porque la red está congestionada. Ayúdenme con la cámara, por favor. Apáguenla que yo... bendito sea Dios. El tema es que están las diapositivas, mis amigos. Y la idea es que se vayan guiando también con las diapositivas. Ok, es que ellos las diapositivas las pueden ver. Lo único es que ellos van a desactivar la cámara. Eso es lo único que va a pasar. Pero ellos las diapositivas sí. Pero tienen acceso a las diapositivas. Claro, ellos la van a ver. Perfecto, bueno, continuemos. Quedémonos con lo que es el decreto 2535. Este decreto, en términos generales, lo que hace, como les explicaba, es reglamentar o desarrollar ese precepto constitucional que predica que en Colombia el tener o portar armas, el monopolio de esto está en cabeza del Estado. Ya, teniendo clara esa parte, este decreto, en su desarrollo pues, reglamentario, establece las categorías, las clases de armas a las que podemos los ciudadanos o particulares tener. Establece que para porte de armas en Colombia de uso defensivo solamente están autorizadas 2 armas de porte y para tenencia 2 armas. O sea que en total los colombianos de manera reglamentaria solo podemos tener a nuestro cargo 4 armas. Yo antes de continuar con este desarrollo del decreto 2535 quisiera hacer lectura de un segmento de una sentencia de la Corte Constitucional que habla en estricto sentido de la tenencia o propiedad de las armas en Colombia. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La Constitución del 91 dice consagra un régimen más estricto, puesto que no existe la posibilidad de que haya propiedad o posesión privada sobre ningún tipo de arma. Hay entonces una reserva estatal de principio sobre su propiedad y posesión, de suerte que los derechos de los particulares sobre las armas son precarios, pues provienen únicamente de los permisos estatales, los cuales son por esencia revocables. Esta sentencia es la C-038 del 9 de febrero de 1995, teniendo como magistrado ponente al doctor Alejandro Martínez Caballero. Para soportar todo este tema, la Corte Constitucional ha reiterado, porque son muchas las quejas en el sentido de que se han decretado suspensiones en el porte y tenencia de armas en Colombia, habiéndose pues vendido las mismas. Pues la Corte siempre lo ha dicho, el que compra un arma, más que derecho, adquiere obligaciones. Y una de esas obligaciones es que si se suspende el permiso de las mismas,
No hay nada por hacer en derecho. No obstante, la Corte siempre va a ratificar este concepto de monopolio de las armas, debe recaer en cabeza del Estado. Entonces, es una posición doctrinal que hay sobre este tema. El decreto 2535, en su contenido, como les explicaba, nos define las categorías de armas: armas de uso deportivo, armas de uso para defensa y armas para uso de colección. Luego nos indica este mismo decreto cuáles son los permisos que se asignan para cada una de estas armas, teniendo que, como personas particulares, ya les había dicho, se asignan 4 permisos, 2 deportes y 2 para tenencia, con unas excepciones que no están reguladas, sino que quedan a la discrecionalidad de los comités del Departamento de Comercio y Control de Armas. O sea que serían 5 en total las armas que pueden asignárselas a los particulares. Insisto, no vamos en este seminario a tratar sobre las armas en cabezas de personas jurídicas, vamos solamente a hablar de personas naturales. Me excusan que me retrotraiga en el tema. Entonces tenemos que existen también dentro de esa clasificación armas que son para uso deportivo, para defensa y colección. Son las 3 categorías que se le dan al arma y están definidas claramente en el decreto 2535. Dice, revólver con calibre no superior a 38.999, creo que es la referencia en milímetros. Igual sucede con las municiones calibre 9 milímetros, son de uso de defensa. Las armas en Colombia clasificadas como de uso restringido son las armas automáticas o fusiles, que anteriormente, según la doctrina que fue declarada inexequible, eran armas de uso de guerra, eran armas restringidas. Entonces, el tema de defensa, para que se te pida un permiso, o de bien sea de tenencia o deporte, está muy definido y muy limitado, muy restringido. Los particulares pueden adquirir armas para defensa siempre que no excedan el número de armas que ya hemos venido planteando. Ahora bien, cuando tú adquieres una condición especial, en el caso de los clubes deportivos que están afiliados a la Federación Nacional de Tiro, ya en este caso, para tu actividad como deportista, se amplía un poquito más la posibilidad de que puedas adquirir mayor número de armas. Ya no hay esa limitación, siempre y cuando la persona se afilie a un club de tiro, sea deportista activo y de hecho, en consecuencia, el club deportivo donde esté afiliado esté adscrito a la Liga de Tiro y a la Federación Nacional de Tiro. Cuando se dan estas condiciones especiales de deportista, no es necesario que la persona tenga que limitarse a las 4 o 5 armas que autoriza el decreto. Pueden comprar más armas, mayor número de armas en esa condición de deportista. Se les pide, después de las 4 armas, que son la excepción, las 2 de defensa y las 2 de tenencia, de ahí en adelante son todas de tenencia, para uso deportivo, se les pide con un permiso que expresamente determina que el arma es para uso deportivo por una vigencia determinada de 10 años, en el caso de las de tenencia. Pasamos inmediatamente al caso de los coleccionistas, que es muy parecido a la situación de los deportistas. El coleccionista puede fácilmente adquirir sus 2 armas para defensa, para porte, y sus 2 armas de defensa para tenencia, y una adicional que es discrecional. Pero con su condición de coleccionista, la ley exige que para que se le dé la condición de coleccionista esté afiliado a una asociación de coleccionistas. Con su condición de coleccionista se le puede aumentar el cupo que se le da normalmente a las personas naturales, o sea, puede tener un número indeterminado de armas, siendo coleccionista en su condición de coleccionista para efectos de colección. Cuando se pide el permiso para estas armas de colección, este permiso se pide de manera permanente.
Entonces tenemos que ya hay 3 tipos de vigencias para permisos en Colombia. El primero para armas de defensa, que se da para defensa en porte 3 años, para defensa en tenencia 10 años, para deporte se le entrega en tenencia 10 años de vigencia, el permiso. Y en el caso de los coleccionistas, lo que lo diferencia de los deportistas es que el permiso tiene una vigencia con carácter permanente. Mi sargento, para solicitarle, ¿cómo vamos hasta ahí? Mi sargento, para solicitarle, ¿cómo vamos hasta ahí? Ok, va bien la cosa, excelente, bueno. Me excusa que le cojamos el hilo conductor al asunto, porque es que cuando comenzamos teníamos este impasse técnico y siempre nos deja uno de desconcentrarse un poquito. Entonces tenemos ya definidos, Hola, ¿me escucha, mi sargento? Perfecto, se escucha excelente, señor José Manuel Jiménez. Muy amable. Tenemos en todo caso ya definidas las tipologías de permiso. ¿Sí? Entonces aquí el decreto 2535 en todo el ámbito administrativo nos reglamenta todo este aspecto procedimental de lo que es el porte y tenencia de armas en Colombia. Hoy insisto en lo que respecta a personas naturales. Hasta ahí creo que está amplia la situación del decreto 2535. Posteriormente a la expedición de este decreto 2535, se pidió el decreto 1119, que todos lo conocen, lo han escuchado. El decreto 1119 no es nada distinto. Yo lo categorizo como una especie de amnistía que se creó con el fin de permitir liberar un poquito de esa carga sancionatoria que tenían muchos titulares de permisos de armas adquiridos a través del 2535 para que formalizaran su situación, porque se les había vencido su salvoconducto a muchos titulares. Se le fue el audio, señor José, quedó en silencio. Lo silenciaron. Silencioso. Señor José. Oh, escucho. Sí, señor. Ya tengo audio, ya tengo audio. Perfecto, entonces. Ahí lo silenciaron otra vez. Están silenciando, José Ernesto. Profe, no se escucha, profe. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, por favor. Por favor, las personas que están conectadas, necesito que estén en silencio y escuchando. Entonces me toca quitar las presentaciones, las diapositivas, para estar pendiente de quién es la persona que quiere sabotear la conferencia. La persona que quiera sabotear la conferencia, sencillamente me toca eliminarlo. Entonces, por favor, mucho respeto. Gracias. Exacto, yo creo que no es necesario, tenemos un buen auditorio. Yo sé que a veces son errores de pronto de procedimiento a la hora de digitar. No creo que sea intencional. De todas maneras, retomo. Este decreto 1119 lo que pretende es formalizar a todas esas personas que habían adquirido de manera legal sus armas, bien para tenencia o para porte, y que por cualquier situación pues llevó a que no revalidaran en los mismos y pasaron un determinado tiempo sin revalidar, y por ende el decreto 2535 establece unas sanciones administrativas, unas multas, unas sanciones pecuniarias para las personas que no revalidaran de manera pues dentro de los tiempos luego de vencidos los salvoconductos. Entonces lo que buscaba el decreto 1119, lo que se buscó con este decreto fue flexibilizar un poquito ese régimen para permitir que estas personas que tenían armas legalmente adquiridas pudieran revalidarse con una sanción más baja
creo que estaba entre un cuarto de salario mínimo legal mensual vigente hasta el año 2013. Entonces fue una especie de amnistía porque en sí sustancialmente no generó muchas reformas al decreto 2535. Sigue el decreto 2535 con todo su contenido, reglamentando todo el marco administrativo de porte y tenencia de armas en Colombia. Entonces yo describo el decreto 1119 del 2006 en ese sentido. Es un decreto de amnistía para poder incorporar, como decía anteriormente, a esas personas que por A o B situación no prevalidaron su salvoconducto. Y de esta manera se actualizó el registro único de armas en Colombia, y ciertamente se logró porque en la medida en que las personas que encontraron esta oportunidad de pagar bajas sanciones, bajas multas, pues lograron acogerse a esa amnistía. En ese orden de ideas, por ahí va el decreto 2535 y el decreto 1119. ¿Ya? Yo quiero pasar ahorita al decreto 2362 del 2018, el famoso decreto de suspensión general de los permisos de porte y tenencia de armas, el 2362, expedido en el año 2018. Este es un decreto que ha generado desde luego sus inconformismos por parte de quienes somos usuarios de armas, pero bueno, lo expide el gobierno nacional con fundamento en el precepto constitucional de que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado. Este decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional porque hubo muchas demandas de usuarios de armas, de abogados que de alguna manera pretendieron la nulidad del mismo, bajo el entendido de que se daba una situación de recobro del permiso que te adquiría. O sea, se decía que el cobro de un permiso especial para poder de pronto poder portar y transportar el arma bajo el amparo de este decreto implicaba un recobro o lo que denominamos en derecho un enriquecimiento sin causa a favor del Estado. Entonces se presentaron muchas demandas en ese sentido de buscar que se tumbara ese decreto, que era injusto, que no había forma, y sin embargo la Corte Constitucional pues lo ratifica. Lo ratifica y es así que ya en el año 2019, a través del decreto 2409 del 2019, el gobierno prorroga el mismo. Y es así que hoy tenemos una serie de suspensiones a nivel general que obligan a que se cree un cuarto salvoconducto que denomino yo, un cuarto permiso que denomino yo no es ni especial, ni deporte, ni de tenencia. Se denomina que no está reglamentado en el decreto 2535, sino que se pide o se genera a partir del precepto de que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado. La discrecionalidad del Departamento de Control Comercio de Armas es muy amplia y lo permite. Y así lo ratificó la Corte en diferentes sentencias que pidió sobre inexequibilidad del mismo. Entonces podemos decir que es un decreto pues, que tiene toda la validez y tiene pues todo el respaldo constitucional del caso. Este decreto podemos de pronto aprovechemos que estamos, no sé si podemos compartir mi sargento el general para que hablemos de las excepciones que hay de este decreto. ¿Quiénes pueden en Colombia actualmente? Vamos a leer el régimen de excepciones que aplica para este decreto. ¿Quiénes pueden en Colombia, a excepción de los militares activos y reserva activa, portar armas de manera que no los cobija este decreto? Tenemos una resolución que fue pedida por la 11ª Brigada del Ejército Entonces tenemos, por ejemplo, una resolución que
que complementa este decreto del cual les vengo hablando, que es de suspensión general de armas, que lo expide en cada una de las brigadas, en cada una de las zonas donde tienen jurisdicción, la segunda brigada en Barranquilla, la 11ª brigada en Montería, y la 4ª brigada cada una, y los comandos de infantería de marina también tienen sus respectivas brigadas, pues piden estas resoluciones para implementar este decreto del que estábamos hablando. Este decreto establece en su artículo 2 unas excepciones, que entre otras cosas, digámoslo, inicialmente eran muy amplias, se han ido en la medida en que año a año se van expidiendo estas resoluciones, se han ido limitando. Anteriormente se permitía o se excluía, se exceptuaba de estas resoluciones a los miembros de la rama ejecutiva o del legislativo. Hoy en día, estas personas, como cualquier otra persona natural, tiene la obligación de solicitar ante la brigada respectiva su permiso especial, bien puede ser de carácter nacional o de carácter regional. Entonces, solamente en el régimen de excepciones actualmente están, hablemos claro en contexto, dice, artículo 2, exceptuar a consideración de la autoridad militar competente de la aplicación de la medida de suspensión, siempre y cuando el permiso para aporte se encuentre expedido a nombre de la entidad pública. Ojo, aquí hay una aclaración en estas excepciones que voy a hablar, siempre y cuando el permiso se encuentre expedido a nombre de la entidad para la que se va a referenciar acá, no hay necesidad de permiso especial. Entonces está la lista: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con funciones de policía judicial, las empresas de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad y empresas transportadoras de valores que tengan autorizada la modalidad de escolta, y los supervisores, todos debidamente acreditados. Las misiones diplomáticas acreditadas en el país con permisos especiales, que ese es el permiso especial cuando se habla de misiones diplomáticas, es el que está reglamentado en el decreto 2535, son las comisiones extranjeras con permisos de importación y exportación temporales. Los permisos de comisiones extranjeras se expiden de manera temporal. Ese listado de excepciones, aclaremos siempre, se va a implementar cuando el permiso esté expedido a nombre de la respectiva entidad. Si el titular del permiso está vinculado a la entidad, esta arma no está exenta, está en la obligación de solicitar la expedición de un permiso especial, bien pueda ser de carácter regional o de carácter nacional. Eso es como para, a grosso modo, hablar de esas excepciones en cuanto a las entidades. Sigue en el artículo 3 otro grupo de exceptuados, ¿sí? Entre los que se encuentran el personal de la reserva activa, que ya ahí sí habla de manera individual de los miembros de la reserva activa, no explícita, no taxativamente tiene la persona que tener el arma a nombre de la entidad, porque no se da el caso. Ya aquí sí, de manera individual, si usted tiene su permiso y es miembro activo de la reserva, no tiene ningún problema. Si es miembro o personal activo de la fuerza pública que porte su arma de fuego para defensa personal, no tiene ningún problema, no necesita permiso especial. Los congresistas y secretarios generales del Senado, me corrijo acá porque me equivoqué a lo primero, los congresistas y secretarios generales del Senado de la República y la Cámara de Representantes sí están excluidos. Me excuso porque anteriormente lo dije, porque en las excepciones anteriores se retiró a los concejales, que los concejales entraban ahí en una especie de nico que tenía la norma porque hablaba de la rama legislativa, y ahí se incluía a los concejales. Los concejales no están exentos del permiso especial necesariamente. Si son titulares de armas, deben de tramitar su permiso especial. Entonces, los congresistas y secretarios generales del Senado de la República y la Cámara de Representantes están exceptuados. Los magistrados de las altas cortes, de los tribunales, los jueces y los fiscales. Entonces, la rama judicial
En esa condición, los magistrados, tanto de altas cortes como de los tribunales y los jueces. Hay una excepción taxativa para estas personas. El fiscal general de la nación y fiscales de todo orden. Cuando hablamos de fiscales de todo orden, fiscales de familia, fiscales locales, seccionales, incluye todas las modalidades que tiene la fiscalía en sus diferentes especialidades. Seguimos con el Procurador General de la Nación y los procuradores delegados están exceptuados. El Contralor General de la República, los Contralores delegados, el Contralor General de la República y repetir nuevamente, los gobernadores y alcaldes municipales. Este es un listado larguito de excepciones, pero anteriormente era más amplio. Se ha ido, como explicaba inicialmente, limitando este marco de excepción. Entonces, para terminar, personal de las comisiones de países extranjeros acreditados en el país, que son los que ya tienen un permiso especial como misiones extranjeras, diplomáticas. Y este es un punto muy importante, Jota, que nos involucra mucho a los que estamos en el tema de clubes deportivos. Dice, exceptuados los deportistas y coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados. Cuando se dice debidamente acreditado, no es suficiente estar adscrito al club. Se requiere que este club esté afiliado a la Liga de Tiro y en su defecto, en consecuencia, la Liga de Tiro a la Federación Nacional de Tiro y tenga un aval de estas tres organizaciones, ¿no? Entonces, los deportistas no solamente por el hecho de pertenecer a un club están exceptuados. Y hablemos en este caso, más adelante vamos a tratar en el Código Penal, porque yo sé que viene el tema de las armas traumáticas, que por analogía están utilizando esta excepción en ese tipo de armas. Vamos a hacer un paréntesis más adelante sobre este literal J que habla de los deportistas. Entonces está claro que los deportistas y coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados con los permisos de tenencia para armas deportivas vigentes y tenencia con vigencia permanente, que aquí es donde habla de los caracteres de permanencia de los permisos para coleccionistas en el literal J, quienes deberán transportar las armas dentro de sus vehículos cargadas. ¿Me están escuchando? Sí, señor, por favor, siga, señor Roque, gracias. Ok, muy amable. Entonces tenemos que estas armas de deportistas con sus respectivos permisos que estén acreditados ante la liga y en su defecto ante la federación, en su registro de afiliados, pueden transportarse, que deban de transportarlo dentro de sus vehículos de manera que vayan descargados, sin proveedor puesto, y para las actividades y competencias deportivas o eventos de coleccionistas. Esto permite pues, que se interpreten de muchas maneras. Las actividades deportivas son las que se programan en la Federación de Tiro, en la liga o en el club respectivo. Son actividades de práctica, son las que generalmente hacen los deportistas de alto rendimiento. Entonces, mire, eso da un rango de movimiento, de acción bastante amplio a quienes son deportistas en esas condiciones o para las armas letales con su respectivo permiso. Advierte que de todas formas se requerirá permiso especial para aporte de armas y previo cumplimiento de los requisitos para las armas de fuego autorizadas para defensa. O sea, que las que están para defensa y no para deporte y cabeza o teniendo como titulares a deportistas, sí requieren el permiso especial. ¿Ok? Las armas de uso deportivo no lo requieren, pero las de defensa, para uso de defensa, sí requieren el permiso especial. Entonces hay que tener en cuenta esta consideración de esta excepción. Me remito ya a lo que es la expedición de los permisos, que es el mismo protocolo prácticamente de la compra, es la solicitud del permiso ante la respectiva brigada. Se eleva la solicitud ante el jefe de Estado Mayor, se somete a comité, el comité pues evalúa el caso de manera individual y finalmente es el comité quien pues expide el respectivo permiso especial. Tengamos en cuenta que con este tema de los comités, que es lo novedoso de estos decretos, pues se está buscando que se dé un poquito más de transparencia con el tema de las asignaciones de permisos. Porque anteriormente, pues en cabeza del jefe de Estado Mayor, que tenía la discrecionalidad, que era quien estaba facultado, pues se prestaba para que la gente
tenía ese convencimiento de que el jefe de Estado Mayor de manera caprichosa te daba o no te daba, dependiendo de su estado de ánimo el día que iba a decidir. Entonces hoy por hoy ya eso pues está buscando a mejorarse. Yo pues estoy de acuerdo que los comités que son colegiados permiten que se tenga un poquito más de imparcialidad cuando se asignan bien, o sea, estos permisos de carácter especial o bien los permisos para compra o venta de armas de fuego. Entonces aquí yo creo que termino lo que corresponde al marco normativo a grosso modo en lo que respecta al decreto de suspensión de armas en Colombia. Yo pues creo pertinente, ya luego de haber escuchado todo lo que es la parte administrativa, que nos pasemos a lo que contiene en Colombia la ley penal sobre armas de fuego en Colombia. Y nos vamos a ir directamente, nos vamos a remitir a lo que establece el artículo 365 del Código Penal colombiano. Ya habiendo analizado todo lo que es la parte administrativa de las armas de fuego en Colombia, pues podemos ya movernos un poquito, entendiéndolo primero, a la parte ya de la regulación penal que existe en Colombia. El legislador en Colombia, para la expedición y aprobación del artículo 365, mantiene el mismo principio o el mismo precepto constitucional del monopolio de las armas que debe estar en cabeza del Estado y procura el amparo del objeto jurídico de la seguridad pública. La seguridad pública. El artículo 365 penaliza el uso de las armas sin el respectivo permiso de tenencia, de porte o especial. Una persona natural colombiana o extranjero que sea requerida aportando el verbo rector del artículo 35 es compuesto, diga que importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, exporte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, inmediatamente quede incurso en el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Entonces, cualquier persona, el sujeto activo dentro de este tipo penal es indeterminado, puede estar incursa en este delito, siempre y cuando incurra en una de estas conductas. Pero ojo, acá hablamos en el tema de porte ilegal de armas, se han dado muchas discusiones a nivel jurisprudencial, ya la Corte se ha pronunciado en el tema de que hay unas conductas que son atípicas cuando las armas que son decomisadas no son de fuego, de defensa personal, sino que son de otras características. Pero este es un tipo penal en blanco que nos remite al decreto 2535, que establece que además de armas de defensa personal están prohibidas las armas armas de hechiza, armas modificadas y otras de características pues, que puedan producir daño. En su defecto, pues incorpora un listado en el decreto 2535. Entonces, este tema de la tipificación de este delito, a pesar de que es muy limitada y que ha habido discusiones porque siempre se discute por la tipicidad de la conducta cuando el arma no cumple con las condiciones de ser de defensa, pues toca remitirse inmediatamente a lo que establece el decreto 2535 por ser un tipo penal en blanco. Entonces, pues, el decreto 2535 va en concordancia con el decreto con el artículo 365 del Código Penal. Para rematar, el Código Penal colombiano, el artículo 365 del Código Penal, sufrió una modificación a través de la ley 1453 del 2011. Se ampliaron las penas de 9 a 12 años por el delito de porte de armas. Entonces, miren, ¿por dónde vamos ya? En este paseo del marco normativo. Finalmente, tenemos que, ya habiendo
paseado desde el decreto 2535 hasta la ley 599, tenemos que ya irnos a lo que establece también el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. ¿Qué establece o qué es la ley que pide el Código Nacional de Policía? No es sino un manual que nos permite a nosotros tener unas normas de comportamiento ciudadano adecuadas que ayudan a la convivencia pacífica y armoniosa de los asociados. El Código Nacional de Policía y Convivencia, el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, en lo que respecta a armas diferentes a las que están contenidas en el decreto 2535 y en el 1119, nos remite al artículo 27 en sus literales 6 y 7, que establecen una serie de normas que afectan la tranquilidad ciudadana, que las definen y que explican, aparte de las armas que están en el Código Penal y en el decreto 2535 expresa que hay otra serie de armas que igualmente están reguladas, pero que no son ni punibles ni están reglamentadas por el decreto 2535. ¿Qué armas son estas? Que no son consideradas armas de defensa, ni de deporte, ni de ninguna otra índole. Ya les digo, en el artículo 27, nos habla de spray, rociadores, armas cortopunzantes, carabinas neumáticas, nos habla de armas de fuego o similares y nos habla de armas de letalidad reducida. Es ahí donde termina el nuevo fenómeno que estamos viviendo hoy en Colombia, que es el tema de las armas traumáticas. Allí nos deja el marco normativo en Colombia ubicado para poder referirnos a este tema de las armas traumáticas. En Colombia, ya habiendo tenido este recorrido, tenemos claro que las armas de defensa son las que pueden ser reguladas por el decreto 2535, las deportivas y las de colección con unas características técnicas especiales. ¿Mi sargento me escucha? Sí, señor, sí, señor. Aprovechando ya que me dio el espacio, señor José, un saludo para todas las personas que están conectadas por nuestro Facebook Live. Un saludo, muchas gracias. En el momento tenemos 100 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Por favor, le pedimos a todas las personas que están conectadas compartir. Compartir, por favor, necesitamos llegar a más personas. Por favor, gracias, muy amable. Puede continuar, señor José, gracias. No, a mí me excusan. Lo que sucede es que yo tengo dificultad para concentrarme o en la ponencia o en la validación de las personas que están en línea en este momento. Pero sí quiero aprovechar para saludarlos a todos. Pues quiero agradecerle nuevamente a mi sargento la oportunidad de tenernos aquí hoy hablando de esto que es lo que nos gusta. Sí, señor. Y creo que tenemos en el grupo al doctor Juan Manuel Ospina, que puede hacernos un poquito de referencia a lo que corresponde a la parte de armas de colección, para no dejar de pronto ese vacío en todo lo que es esta charla, este seminario. El doctor Juan Manuel Ospina es actualmente miembro de la ACA, que es la Asociación Colombiana de Coleccionistas de Armas. A mí me gustaría, si está por ahí en línea, que le demos una entradita y vamos como para no aburrirlo, porque yo sé que el tema, así como yo lo planteo de manera magistral, no es fácil de digerir y el tiempo nos lleva un poquito a atropellar. Entonces, no sé si le damos el espacio al doctor Juan Manuel. Yo creo que acabo de entrar. Yo aquí tengo sonido. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Fuerte y clara. Muchas gracias, José, por darme entrada. Muy buena la charla hasta donde va. Excelente toda la información. Y, pues, ¿en qué les puedo ayudar? A la orden. Doctor Juan Manuel, yo hablaba en la parte de mi seminario de lo que corresponde a las armas de coleccionista y tenemos claro que hay unas diferencias, bueno, hay unas similitudes y unas diferencias amplias en lo que respecta a la forma como se piden en lo que tiene que ver con la vigencia, los permisos para coleccionistas.
¿Y cómo es ese proceso de estar en una asociación de coleccionistas? Entonces, no sé si nos puede, por favor, ampliar un poquito sobre esos tópicos. Claro que sí. Básicamente el cuento de los coleccionistas de armas funciona así. En Colombia hay una serie de asociaciones de coleccionistas de armas a las cuales puede pertenecer cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos que exigen esas asociaciones, que por lo general son requisitos difíciles de cumplir, pues para prevenir que no se metan bandidos en este cuento. Cuando vos perteneces a una asociación, tenés derecho a tener tantas armas cuantas querás, desde que sean armas legales en su consecución. Y el permiso de tenencia de esas armas es de vigencia permanente. No hay vencimiento en esos permisos, porque ese cuento se había vuelto muy complejo para los coleccionistas. Hay coleccionistas con 200 o 300 armas, para quienes están renovando los permisos cada 10 años, se había vuelto pues un problema económico muy importante. Cada renovación tiene un costo de medio salario mínimo. ¿Cuántas armas y qué armas se pueden tener? Cuantas el coleccionista pueda, y todas se pueden tener. Se pueden armas de funcionamiento completamente automático, no tienen restricciones de calibre, no sé si hasta armas de artillería se puedan tener, pero sí sé que ametralladoras pesadas se pueden tener. Eso es como básicamente lo que nos permite el coleccionismo de armas, pero como dije al principio, tiene un montón de requisitos pues abundantes y difíciles de cumplir. En Colombia, hasta donde nosotros sabemos, no hay sino 2 asociaciones de coleccionistas, que son la Asociación Colombiana de Coleccionistas de Armas, ACA, y la Asociación de Coleccionistas San Jorge. Esta última se creó básicamente para militares y personas asociadas a las Fuerzas Armadas, es decir, generalmente son oficiales o suboficiales de ejército, pues, de fuerzas militares o de policía. No sé si quedó claro. Si tenés alguna pregunta, sea José o de pronto mi sargento Perdomo tiene alguna pregunta. Yo complemento, Juan Manuel, que es que se consideran armas de colección por su aporte histórico o tecnológico. Entonces, en esa gama de armas entran hasta misiles, como lo planteaba usted, porque puede hacer un aporte tecnológico, un misil de última tecnología, y entonces esto permite que se cree un criterio donde se define que el mismo tiene un carácter de colección. Correcto. El mismo decreto lo permite. Es más, el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos en la ciudad de Bogotá tiene un funcionario que aporta los trámites de los coleccionistas, porque hay en algunos casos pues unos trámites muy complejos, y entonces tienen que tener un funcionario nomás para eso. Claro. Sí. Gracias, doctor Juan Manuel, por su aporte ahí a la No, con muchísimo gusto, y en lo que yo te puedo ayudar, vos sabes, con todo el cariño. Un saludo especial a John Jairo Arbeláez Mejía, que nos ha tenido toda esta semana ahí de soporte técnico, ayudándonos incansablemente con este tema. John, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que en el grupo también en este momento se encuentra Jorge Linero Torres, que es el director nacional de Colby. Me comentaba mi sargento Perdomo, nos puede también colaborar un poquito con el desarrollo de este tema. Mi sargento, Bueno, perdón. Sí, señor, estoy escuchando. Sí, Bueno, tenemos. hay una serie de preguntas que están haciendo mucho sobre las armas traumáticas en el Facebook Live. Creo que el tema usted lo va a tocar ahorita, ¿cierto? Ahorita va a tocar el tema. Sí, ese tema viene, pero primero hay que desarrollar todo lo que tiene que ver con armas. Para las personas que nos están escuchando en el... Puede llevarle una línea de tiempo y un hilo conductor al asunto, porque si no nos perdemos. Y el tema, mire, que es marco normativo, es de mucho contenido. Yo por eso sé que se están aburriendo y se salen, pero es que no es fácil. O sea, coger en estos 2 horitas y tratar de montarlo en el cuento no es fácil. Entonces dejamos eso al final mientras abordamos todo este tema de armas letales. Ya eso queda ahí, vamos para eso. Doctor Jorge está por allá.
En este momento tiene una situación especial, entonces no puede estar aquí, no puede participar. Pero entonces él está atento a todo lo que está ocurriendo acá. Ok, entonces seguimos. Ya yo había quedado en todo lo que fue, para resumirle, hablamos de que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado, que para desarrollar este precepto constitucional el legislador pidió los decretos 2535, el 1119, el mismo artículo 365 del Código Penal, entre otras normas. Entonces, pues, ya habiendo finiquitado esa parte, vámonos al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, que es la Ley 1801 del 2016. Aquí, puse en un minutico, yo me ubico en una diapositiva que tengo donde describo bien esas conductas, porque en el artículo 27, también como es compuesta la conducta, me gustaría hacerle la lectura, que no es lo debido en exposición, pero tiene un contexto bastante... entonces es bueno hacerle la lectura. Ya un minutico me ubico para interpretarlo. Un minutico me ubico. Toca buscarlo por acá. ¿Me desconecté? No, señor. Ahí lo tenemos en vivo. Y tenemos la ley 1801 del 2016 en presentación. Si por accidente me desconecto, por favor, Es que el señor Adrián Tobi le dio por poner presentación, que se salga de presentación. ¿Quién la tiene? El señor Adrián Orozco. Ah, bueno, vamos a verificar, porque en el momento estaba haciendo una presentación. Entonces, vamos a ver. Si me saco de línea, por favor me llama por el interno, que yo estoy atento a reconectarme, porque tengo problemas técnicos aquí todavía con la conexión. Entonces, diríamos, en este artículo 27 vamos a hacer una especie ya de cierre, pero de cierre del marco en general, no del cierre del seminario. Este artículo 27 habla de los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Entonces habla de reñir o incitar a incurrir en confrontaciones violentas. Eso no está en lo que reglamenta el uso o porte de armas en Colombia. Pero ojo, incurrir en cualquiera de estas conductas que están definidas en el artículo 27 son causal para que no les concedan el permiso de porte o tenencia de armas. Cuando se hacen las evaluaciones de comité para asignación de armas, se hace un estudio de antecedentes de la persona, y si se encuentra que ha tenido un comparendo por una situación donde ha reñido o ha violado el artículo 27, esa es una causal para que le nieguen el permiso. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque solo de armas en este artículo se habla en el literal 6 y en el literal 7. Pero sí es bueno tener en cuenta las otras 5 conductas, que si bien no hablan de armas, tienen en cuenta estos comportamientos para la asignación de las armas, para la aprobación o no de la asignación o venta de las mismas. Entonces, tenerlo muy pendiente este artículo 27. Entonces, en el literal 6 del artículo 27 se dice que portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público, se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. En este caso, portar armas, si aún teniendo el permiso se hacen en estas condiciones, se le impone una sanción administrativa o un comparendo por asumir la conducta. Entonces miren que los tenedores de armas o portadores de armas deben ser muy cuidadosos a la hora de usar estas armas en estas condiciones, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Es más, el mismo decreto 2535 lo regula.
No se pueden tener en áreas donde estén reunidas corporaciones públicas, donde vendan bebidas embriagantes, donde existan aglomeraciones. No es como dicen que esto solamente aplica para ahorita las nuevas armas que no son armas, son réplicas de las traumáticas, sino que también aplica para las armas que están legalmente adquiridas. Portarlas implica mantener estos códigos de... Entonces, portar armas o elementos cortopulsantes, cuando se dice dentro de este artículo, portar armas, se están incluyendo todas las modalidades de armas. Se exceptúa en este literal a quienes demuestren que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. Yo salí a hacer una investigación sobre elementos químicos que se consideran un arma. Y puedo demostrar que soy miembro de la Facultad de Ingeniería de Ingeniería Química de la universidad. Entonces, inmediatamente allí estoy yo justificando por qué tengo ese elemento en un lugar donde no debo tenerlo. Sin embargo, es de manera transitoria. O en su defecto, que yo tenga el arma legalmente adquirida, pero esté en ese mismo momento prestando un servicio de seguridad porque estoy adscrito a una empresa de seguridad. O en su defecto estoy prestando un servicio de seguridad privada a un PP o un protegido. Entonces, mire, este es un artículo que da para interpretarlo de muchas maneras, literal. Y el literal 7 dice, portar armas neumáticas de aire, de fogueo, de letalidad reducida, que ahí se incluyen entonces ahí sí las traumáticas. Aquí ya comienzan como que a buscarle ya una regulación al fenómeno de las armas traumáticas. Dice armas de letalidad reducida, spray, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta, o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego. Y aquí dice dónde, en lugares abiertos al público, donde se desarrollen aglomeraciones de personas, o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular, o se incurre en un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana. Entonces yo creo que aquí ya cerramos todo ese marco general normativo que regula las armas en Colombia. Queda pendiente, que yo sé que es la inquietud ahorita, el tema de las preguntas, porque me imagino que ya viene el cuestionario. Mi sargento, ¿usted lo tiene listo? Sí, señor. Hay varias preguntas que están haciendo mucho por Facebook Live. ¿Cuáles son las más reiterativas? Yo pienso que podemos seleccionar las más reiterativas para poderlas evacuar porque son muchas, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay un señor que está conectado en Facebook Live que se llama Carlos Alberto Pachón Muriel. Dice, sí, para aclararle, dice, las armas traumáticas se pueden establecer como un arma de fuego ya que cumple con todos los parámetros del artículo 6 del decreto 2535. Aclárele eso al señor Carlos Alberto Pachón Muriel. Es que casualmente el decreto 2535 en ese artículo no las define. ¿Por qué? Porque sencillamente los materiales, la capacidad de carga que se utiliza en pólvora, las características de la pólvora misma que se utilizan en este tipo de armas no las incorpora al decreto 2535. ¿Qué utilizamos del decreto 2535 ahorita por costumbre, no por ley, por analogía? Utilizamos, por ejemplo, lo que respecta a las armas deportivas, lo hemos asimilado y hay un error muy grande. Cuando se habla de armas traumáticas, se dice que ingresan al país, inclusive yo estuve en curso en ese error que decía que se incorporan como armas deportivas, y no. Indumil lo que da cuando ingresan estas armas importadas es un visto bueno de ingreso de las mismas al país, mas no las clasifica como armas deportivas. Entonces, cuando les da esta connotación de deportiva, no las categoriza como lo establece el decreto 2535, sino que simplemente da un visto bueno para que las mismas, como similares a lo que son las armas de nitropistón, a las de PSP, se puedan comercializar de manera libre en Colombia, porque no hay ninguna restricción que en Colombia limite la comercialización de estas armas. O sea, las armas neumáticas, de aire, de fogueo, no están incorporadas en este decreto 2535. Y eso
por la sencilla razón de que este fenómeno de las armas traumáticas en Colombia es muy reciente. Por tanto, en Europa llevan más de 20 años conociéndolas, nosotros apenas hasta ahora estamos conociendo este fenómeno. Entonces el legislador hasta el 2000, hasta ahorita que el Código Nuevo, el nuevo Código Nacional de Convivencia Ciudadana lo expidió, es que está conociendo el tema y ahí fue donde pudo incorporarlo, pero no se ha dado un proceso, un proyecto de ley de acto legislativo, no un proyecto de ley que permita incorporar estas armas y que permita que estas sean reguladas o consideradas como armas letales. Hasta ahora, lo que se puede hacer con estas armas para su efectivo control, porque no podemos tampoco permitir que las mismas de pronto caigan en manos indebidas, es aplicar lo que establece el decreto 1801 del 2006 en su artículo 27. Y es que cuando la persona haga uso indebido de las mismas, cuando esté en lugares donde hayan aglomeraciones, cuando esté haciendo disparos al aire, cuando esté amenazando, intimidando a otras personas, cuando esté en estado de embriaguez o en lugares donde expendan bebidas embriagantes, hacerlo sujeto de la sanción del respectivo comparendo y del decomiso de la misma, pero siempre y cuando la persona esté incurriendo en una de estas conductas establecidas en el artículo 27 de la ley 1801. Por otro lado, lo que se puede hacer, por ejemplo, que mucha gente tiene ahorita, hablan de que cómo se puede transportar o no en el vehículo. Le aplican lo de las armas deportivas, que con el proveedor afuera, pero la verdad no está definido en el decreto, porque eso expresamente está establecido para las armas de uso deportivo, y las armas traumáticas ni siquiera son consideradas deportivas, sino una especie de réplica o armas de uso recreativo. No tienen otra característica o definición. Desde luego que por temas de responsabilidad, si usted genera un daño con las mismas, lógico que se hace extensivo todo ese tema de la responsabilidad cuando usted cause lesiones, cuando usted genere daños en bienes ajenos. Entonces, ahí sí, desde luego, se implementan pues, las reglas que rigen para lo que tiene que ver para este tipo de situaciones. Pero no se puede de ninguna manera tipificar el delito de porte ilegal de armas, se tiene que manejar por vía administrativa el asunto. Eso es como para redondear el tema de las armas traumáticas. No sé si queda otra duda. Ok. Tenemos más de 200 preguntas, pero hay varias preguntas que se han repetido demasiado. Casi las mismas preguntas, como unas 50 personas la han hecho. Vamos a seleccionar esas 7 preguntas que más se han hecho en nuestra WhatsApp de Scolvin Montería. Entonces, primera pregunta que hace el público. Cantidad de permiso de porte y tenencia que se puede autorizar. Esa es una pregunta que nos está haciendo el público. Ya hablamos de ese tema que en Colombia, o sea, de manera, el decreto 2535 establece 2 permisos para porte por persona y 2 permisos para tenencia por persona. O sea que sumando los 2, individualmente cada titular puede tener 4 armas en esas condiciones, 2 para tenencia y 2 para porte. Y adicionalmente, a discrecionalidad del jefe del comité, teniendo las condiciones especiales de la persona, se le puede asignar una más, pero por regla 4. Y en excepciones, en inmuebles que son rurales, que también se está aplicando esa norma, se puede tener hasta 5 o 6 por persona, en resumen. Ok, tenemos otra pregunta que ha sido muy repetida esa pregunta aquí en nuestro número de WhatsApp de Scolvin. Vigencia del permiso de porte y permiso de tenencia. Para porte se expide por 3 años, su vigencia es de 3 años. Para tenencia es de 10 años. Ojo, hablamos de las categorías de colección, que ahí se abre una vigencia especial que es de carácter permanente, lo que nos decía el doctor Juan Manuel Ospina hace un momento, que de hecho, hago un paréntesis para hablar de esto. ¿Cómo? Hago un paréntesis para hablar de las armas de colección. Las armas de colección tienen un permiso expedido
de carácter permanente. No es necesario revalidarlo cada 10 años como el de tenencia o cada 3 años como el de porte. El permiso de armas de colección es a término indefinido, es permanente. En el tiempo en que demore la persona adscrita, se den las condiciones de que esté adscrita, afiliada a la asociación de coleccionistas, el permiso tiene un carácter permanente. Entonces, mucha gente que tiene sus armas de colección están haciendo una especie, se están reubicando, que son deportistas y tienen sus armas de deporte que son consideradas también de colección porque no hay un parámetro que defina, o sea, en estricto sentido esa parte. Entonces, mucha gente que es deportista y tienen más de 5 o 10 armas, porque tanto los deportistas como los coleccionistas pueden tener más número de armas que cualquier particular por su condición especial de deportista y coleccionista. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos deportistas se están trasladando a coleccionistas, se están volviendo coleccionistas para poder conservar las armas que ya por tradición llevan muchos años de tenerlas en propiedad. Entonces, es algo como así la diferencia entre lo que es tener un permiso de colección y un permiso para armas deportivas. Ok, otra pregunta que tenemos acá. ¿Permiso para deportistas es deporte, tenencia o se expide de deporte? Para tenencia. Se pide para deporte porque cuando bueno, el arma viene con el salvoconducto, sigo yo en vieja escuela, con el permiso para deporte y para tenencia. Estas armas están necesariamente para su traslado supeditadas a ir en su vehículo con el proveedor afuera, descargadas en su maletín. Estas armas sí tienen que cumplir necesariamente con esa condición a la hora de transportar. Entonces, para deportistas, deporte y tenencia se puede dar en las dos que se le asignan por ley. Las dos de defensa y las dos de tenencia. O sea, todas son de defensa, pero que sean, o sea, las 4 de defensa son las 2 de tenencia y las 2 de deporte. Pero de ahí para adelante, las que considere que son de deporte para su actividad deportiva se piden para tenencia y con un carácter deportivo. O sea, viene en su permiso como deporte y tenencia. Se declara esas dos condiciones a la hora de pedir el permiso respectivo. Ok, tenemos otra pregunta de las 7, van 4. Excepciones para el personal que es de la reserva activa, o sea, toda la fuerza, ejército, policía, armada. Excelente pregunta. Yo he dicho siempre que para ellos aplica el mismo régimen que para los militares activos. Entre sí se pueden vender, comprar, teniendo en cuenta, eso sí, las limitaciones que establece el decreto 2535. O sea, si yo te voy a vender a ti mi arma, te la puedo hacer entre 2 miembros de reserva activa, se pueden vender sin ningún problema. Pero si tu cupo de arma para defensa en tenencia ya lo agotaste, tienes que comprarla para aporte y pasarla para aporte. Pero si ya agotaste tu cupo de 2 para aporte, no hay manera de que compres sino las 4 armas que establece la ley, y la quinta si te la aprueba el comité de armas, excepcionalmente. Entonces esa es como la excepción de los oficiales miembros de la reserva activa, y que tienen, además de eso, están excluidos de decreto de suspensión nacional que pide el gobierno. Ok, muy claro. Quinta pregunta, faltarían 2. Otra pregunta dice: ¿cesión de armas entre personas naturales o entre personas jurídicas? Hay mucha confusión, por eso está esa pregunta. Esa es una pregunta. Bueno, yo dije al inicio del seminario que no se iba a trabajar el tema de personas jurídicas, pero ya que lo plantean, entonces digámoslo así. El decreto 2535 en el artículo 45 tiene una serie de condiciones para las sesiones. Permítame lo busco porque es larguito. Permítame lo busco. Bueno, mientras tanto hay otra pregunta muy corta, creo que, y vamos avanzando. Número de cartuchos que puede llevar en los proveedores, hablando de pistola, número de cartuchos que debe llevar en los proveedores. Es una pregunta cortica pero sustanciosa. Sí, señor. Porque es que esa pregunta se desprenden una serie de dudas y de inquietudes sobre la cantidad de munición. ¿Ya? Entonces está bien, el decreto 2535 establece que una carga no superior a 9 cartuchos en armas de calibre 9 milímetros. Y cuando son calibre original de 22, calibre 22,
hasta 10, ¿cierto? Entonces está claro que son 9 cartuchos en el arma. Mucha gente, mire, hay una discusión bizantina sobre, bueno, listo, dicen en el proveedor, no, capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos. No dicen que en el arma, y ahí hicimos una discusión. Yo digo que para qué ponerse con esa discusión, hombre, dicen 9 cartuchos lo que está autorizado en el permiso. Es más, el decreto 2535 establece que 9 cartuchos, pero hay errores de transcripción a la hora de que se piden los permisos, donde se encuentra que inclusive hay armas de calibre 380, calibre 765, que vienen con capacidad para 12 cartuchos. Entonces, al final, lo que define esto es el permiso del arma, la que dispone cuál es la capacidad de carga. No necesariamente el decreto, sino el mismo permiso. Y hay una discusión también luego de que se diga, bueno, listo, yo llevo 9 cartuchos en mi arma, en mi proveedor, cargados dentro del arma. ¿Cuántos cartuchos adicionales a eso o cuántos proveedores adicionales a eso puedo transportar en mi vehículo? Yo digo, después que usted tenga la factura, soporte tanto de cantidad de proveedores como de munición, no hay un límite para eso. Puede cargar las que usted considere pertinente en una cantidad razonable, desde luego, pero no hay una norma que regule esta parte. Entonces puedo cargar 10 proveedores con cartuchos, con 30 cartuchos, con 15 cartuchos, con 9 cartuchos, con la cantidad de cartuchos que estos hagan. Pero el proveedor que va dentro del arma, obligatoriamente sí debe llevar los 9 cartuchos que ordena el decreto. Entonces mire que no era tan sencilla la respuesta. Ok, entonces queda pendiente la pregunta 5 de la sesión de armas entre personas naturales y... Ya encontré el artículo. El artículo 45 del decreto 2535 dice que dará así: procedencia de la cesión del uso de arma de fuego podrá autorizarse en los siguientes casos. El primer literal es entre personas naturales o entre personas jurídicas. O sea, entre una persona natural o una persona jurídica previa a la autorización por escrito de la autoridad competente. No hay ningún problema si es una empresa de seguridad que le vende a un particular o es un particular que le vende a una persona. Entonces, no hay limitación. Sin embargo, ojo, que hoy implementan en los comités esa discrecionalidad y están limitando mucho la venta entre particulares. A pesar de que el decreto 2535 lo dispone, discrecionalmente, haciendo uso de esa potestad de que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado, no se está aprobando muchas sesiones entre particulares. Y que mire que taxativamente lo dispone literal A, entre personas naturales o entre personas jurídicas, previa autorización por escrito de la autoridad competente. Eso es un derecho ahí restringido y limitado. A pesar de que lo establecen, no se está haciendo ni lo están autorizando. Si lo autorizan son muy poquitos los casos. Entonces dice B, de una persona natural a una persona jurídica, la cual sea socio o propietario de una cuota parte. De una persona natural a una persona jurídica de la cual sea socio o propietario de una cuota parte. Y se mantiene el mismo principio adelante, la discrecionalidad. Si eres persona natural y eres socio o copropietario de una cuota parte de esta persona jurídica, puedes hacer la compra. Sin embargo, estás limitado a esa condición de que te autoricen la venta, previa autorización. La C, entre miembros integrantes de clubes, que aquí es donde se regula el tema de ventas entre miembros de club, y esto sí es libre. Y se ha regulado de manera muy flexible, porque la idea es que circulen las armas entre los mismos federados, entre los mismos asociados a los clubes. Y es que entre miembros integrantes de club afiliados a la Federación Colombiana de Tiro, de casa y de un club a otro. Se puede bien como persona jurídica un club comprar a otro, o individualmente cada miembro del club afiliado a la Federación Nacional de Tiro se pueden vender unos con otros. Eso sí se está dando de manera común y se da. No hay restricción ahí. Las armas de colección podrán ser cedidas entre coleccionistas y entre coleccionistas y particulares. A la muerte de su titular podrán ser cedidas a otro coleccionista o a sus herederos o a un particular. Y ahora condiciona esto. En caso contrario, tendrán que ser devueltas al Estado para que éste tramite la cesión. Debe anteceder a solicitud por escrito
para ser autorizada por la Dirección del Departamento de Control de Armas y Municiones del Comando General de las Fuerzas Militares. Entonces, miren, el tema de los coleccionistas se pueden heredar, se puede ceder entre coleccionistas o en su defecto luego hay que devolverlas cuando no se den ninguna de estas condiciones. José, hay un tema creo que muy popular ahorita en los medios de comunicación y lo están haciendo muchas personas que hacen parte de la seguridad privada, inclusive casi el 70% que están conectados trabajan en la seguridad privada. Sobre el tema que ocurrió en Bogotá, no sé si quiere tratar ese tema. Ese tema es de la defensa colombiana, porque es que la legítima defensa habla de la inmediatez de la defensa, y es lo que de pronto creo yo que tiene que ponderarse también por el juez de conocimiento, si eventualmente, porque hasta ahora no he visto las noticias, no sé cómo el caso particular de este señor, pero tengo entendido que hay que evaluar también las condiciones de funcionalidad en la defensa y de inmediatez. Y por lo que yo pude ver, el cruce de disparos fue inmediato. No sé, no me atrevo a aventurarme más allá porque no sé las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si hubo reacción o no. Entonces, toca analizar de manera muy detenida el caso. Yo no soy amigo de especular ahí, pero me imagino que si lo indician, debe ser por el tema de que no hubo inmediatez en la reacción. No sé, pero de lo que se logra ahí, a grosso modo, apreciar es que hubo una reacción inmediata. El tipo reaccionó en el momento en que se estaba dando la fuga de las personas. El tema de defensa técnica es muy delicado, toca analizarlo detenidamente ese caso, para ver que no hay una causa de responsabilidad, de exclusión de responsabilidad. Ok. Sí. No conozco los detalles de ese caso, pero por eso no voy a profundizarlo, que no lo había. Bueno, entonces, no sé si damos por terminado o va a continuar con el tema, señor José, porque igual es un tema muy extenso. Aquí nada más, hoy no vamos a terminar. Es que cuando hicimos la elección de los temas, de pronto, inclusive yo propongo, lo hacemos de una manera más calmada también, más reposada, trabajamos en una jornada de pronto también que sea un poquito, porque es que hoy es viernes, tener concentrada a la gente hoy es viernes no es fácil. Yo propongo que creemos un segundo capítulo de este seminario que permita de pronto abordar ya temas más técnicos, lo que son las características de arma, que es un arma de defensa, que se considera un arma de uso militar o restringido, y podemos hablar más de eso y ir profundizando más el tema. No sé, propongo yo. Sí, podemos hacer un segundo. Lo hacemos con más tiempo y nos damos más tiempo para preparar los temas, porque es que lo hemos hecho sobre la marcha. Entonces yo le pido excusa a las personas que nos están escuchando. Yo quisiera como de pronto ser un poquito más, tener una metodología un poquito más breve, pero es que son muchos los contenidos y nos desbordamos en eso. Si de pronto hubiésemos planteado el seminario, no hubiésemos hablado de marco normativo, sino que nos hubiésemos quedado en análisis del decreto 2535, por darle un ejemplo. Entonces lo masticábamos, lo tragábamos, lo digeríamos bien y ahí sí pasábamos a la siguiente norma. Es que son casi 5 leyes, 3, 4 decretos, 2 leyes y una resolución, porque al final termina esto en resolución, entonces no es fácil. ¿Oye? Bueno, entonces todas las personas que están conectadas por aquí por la plataforma de Meet Google, muchas gracias. A los que están conectados por Facebook Live, muchas gracias por la compañía del día de hoy. Estamos muy agradecidos. Van a haber otros seminarios próximamente. Compartan la página de Sculpting Montería, le agradecemos. Les pido antemano que compartan la página, denle clic, sigan nuestra página. Ahí vamos a publicar unos próximos seminarios. Vamos a estudiar con el señor José, vamos a ver otros temas más a fondo para de pronto que no haya una combinación de tanto decreto, porque de pronto hay personas que se confunden. Entonces, señor José, yo creo que queda pendiente, nos podemos reunir y vamos a tocar otro tema más adelante para que la gente esté pendiente en nuestra página, en nuestra fanpage o Instagram sobre próximos seminarios. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Por favor, la personal de Facebook Live, saludos por favor a todos, y los de Meet Google, muchas gracias. Un saludo a mi sargento Javier Lagos, allá de ATS. Mi sargento, qué pena que no lo
está también conectado con nosotros. Bueno, gracias, por favor, ya podemos terminar. Ya se pueden ir ya las personas se pueden desconectar. Muchas gracias, recibimos comentarios en nuestra fanpage, por favor. Escríbanos ahí y vamos a hacer una evaluación del tema que quiere que abordemos en el próximo seminario. Vamos a hacer una encuesta, señor José, y de ahí sacamos el tema. Hacemos una evaluación, que la gente nos escriba cuál es el tema que más les interesa y el tema. Sí, lo hacemos por ciclo. Vamos haciéndolo por ciclos para no acumular tanta información, porque es que es mucha información para un poco tiempo de desarrollo de seminario. Eso pienso yo que es lo más recomendable. Ahí admito, nos equivocamos porque no sé tampoco el éxito de este evento, pero sería bueno irlo planteando así, lo tomamos por capítulo y es más fácil, de pronto le da uno más tiempo, uno más reposado y va uno como tratando de incorporar a la gente en los temas. Es más fácil. Ok, igual yo le pido a las personas que nos escriban en nuestra fanpage